Estás escuchando MP4, tu radio online. Y continuamos en nuestra jornada de Estación Central aquí por mp4.com.ar. Recordamos que estamos en el oeste de la provincia de Buenos Aires y naturalmente nuestro estado no escapa a las consecuencias que está teniendo, sobre todo en incidencia económica, de recaudación financiera, los efectos de la pandemia, con distintas iniciativas que se están poniendo en marcha. Y también para evaluar un poco el cuadro de situación, vamos a hablar con el subdirector de Recaudación y Catastro de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, ARBA. Vamos a hablar con Federico Gossman, lo tenemos en línea. Federico, buen día. Ubaldo Luna y Darío Albano los saludan. ¿Cómo está? Buen día, Ubaldo, buen día, Darío, muchas gracias por llamar. Bueno, en primer término, si ya se pueden ir haciendo por lo menos lecturas parciales de los efectos que en términos de recaudación, de situación económica de la provincia, ha provocado en estos meses la pandemia, Federico. Sí, nosotros habitualmente a esta altura del año, digamos, y deberíamos estar teniendo una recaudación para tener una referencia numérica, digamos, de 40.000 millones de pesos al mes. Hasta marzo de este año llegamos a los 42.000 millones y a partir de abril se empieza a ver el impacto de la pandemia, por las medidas de aislamiento y por el efecto económico que trae la pandemia, no solo la pandemia, sino la crisis económica en general, que se venía arrastrando a nivel nacional y que además se viene incubando a nivel global. Una crisis se venía incubando ya en ese momento y que la pandemia agravó. Nosotros ahí vemos que en abril tuvimos el peor mes de recaudación y que a partir de ahí hubo una recuperación. En abril tuvimos una recaudación de 28.000 millones de pesos, comparado con los 42.000 millones de marzo, para que se vea un poco el impacto severo que tuvo el efecto de la pandemia, y a partir de ahí empezamos a ver una cierta recuperación, pero todavía no estamos lejos de los valores normales, digamos. El mes pasado estuvimos en 37.000 millones de pesos de recaudación, por debajo de los 40.000 que deberíamos haber tenido, digamos. Bien, esa proyección para lo que resta del año obviamente que va a estar sujeta a las medidas que se tomen en torno a la pandemia. Sí, nosotros entendemos que, digamos, hay dos senderos a partir de ahora, que siga hasta este camino de recuperación hasta fin de año. Entendemos que no va a haber una recuperación plena, ni mucho menos a fin de año, digamos. No es que durante este año se va a borrar el efecto de la pandemia, sino que lo vamos a ver no solo durante este año, sino que va a seguir durante los meses siguientes, y hay que ver hasta dónde llega ese efecto. Ese sería un camino, quizás el más optimista, pero también hay que ver, porque realmente la situación es muy dinámica y la pandemia también evoluciona, y las medidas que se tienen que tomar en consecuencia de eso también son dinámicas, con lo cual tampoco tenemos garantizado que haya que siga este sendero de recuperación. Va a haber idas y vueltas, digamos, avances y retrocesos. Federico, ¿qué tal? Buen día. Darío Albano te saluda ahora. Ayer dieron a conocer, ¿no?, justamente los datos de recaudación del mes de julio. Ahora también te vamos a preguntar de los planes, digamos, para la gente, ¿no? Porque por un lado está la recaudación y por otro lado, obviamente, está el gasto, y mucho de ese gasto también tendrá que ver con asistir a la gente durante esta pandemia. Pero comparado con la inflación, ¿no?, que recién mañana el INDEC va a dar la inflación oficial de julio, todavía están entre 10 y 20 puntos abajo, ¿no?, de lo que debería ser naturalmente la recaudación del año. Sí, nosotros tenemos más o menos, para tener una referencia, estamos viendo que estamos un 4% abajo en términos de efecto actividad, digamos, de la caída de la actividad. Uh-huh. Nominalmente, digamos, nosotros tuvimos un aumento del 36% contra un 41% que fue la inflación de referencia nuestra, que es la del mes anterior. Uh-huh. Porque nosotros siempre recaudamos, digamos, contra el mes anterior, por decirlo de alguna manera, y entonces nuestra referencia siempre va rezagada un mes con respecto a lo que publica INDEC. Así que en ese sentido estamos por debajo de la inflación. Vemos una caída real, y esperamos que a lo largo del tiempo podamos ir corrigiendo esa situación y en función de la reactivación de la actividad.
Sí, por eso también era importante la ley de financiamiento que se aprobó la semana pasada en la legislatura. No es exactamente tu área. Y bueno, sí te queremos preguntar respecto a los planes que lanzaron el lunes, ¿no? Si mal no recuerdo, el 10, respecto, bueno, a los vencimientos de patentes, de inmobiliario, de ingresos brutos. ¿Qué política se ha adoptado, ¿no? para aquellos contribuyentes que también la están peleando, ¿no? frente a la pandemia? Nosotros actualmente estamos trabajando en 4 planes de pago Ujú. orientados a públicos distintos. En esta semana lo que estuvo saliendo es 2 cuestiones. Por un lado, el plan de pagos COVID, orientado a las pymes que tuvieron mucha afectación y que están teniendo mucha afectación por la pandemia en sus ingresos. Y eso les va a permitir regularizar deudas generadas durante la pandemia, es decir, de marzo a noviembre, por la ventana que proyectamos nosotros en términos de los datos que tenemos ahora. De marzo a noviembre, las deudas que se hayan generado se vayan generando durante ese periodo. Los contribuyentes pymes más afectados por la pandemia en términos de ingresos van a poder regularizar las deudas en hasta 18 pagos, 12 pagos sin interés y 18 con un interés fijo de 2,5%. Ujú. Y por otro lado, lo que hicimos para todos los contribuyentes fue estirar de alguna manera las deudas que se pueden incluir al plan de pago general hasta el 31 de mayo de este año. Es decir, el que tenía una deuda, que no pudo pagar la patente este año, que no pudo pagar el impuesto inmobiliario, el rural, o el edificado o el baldío, o cualquier otro tipo de deuda, ingresos brutos, sellos, etcétera, va a poder regularizar su deuda hasta el 31 de mayo en las condiciones que ya estaban vigentes en los planes generales de pago de la agencia, que llegan hasta las 60 cuotas dependiendo del tipo de deuda y el monto y las condiciones en las que se encuentra esta deuda. Ujú. Sí, uno inclusive viendo que hay, digamos, por ahí no son los impuestos más importantes, pero hay algunos impuestos que de hecho no se están cobrando o estuvieron meses sin estar cobrando, qué sé yo, los sellados del mercado inmobiliario, por ejemplo, el casino, el juego, los casinos, los bingos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, están cerrados todavía. No sé, yo tenía que ir a hacer la verificación del auto, todavía no pude porque están cerrados. Son impuestos, por ahí no son tan importantes como ingresos brutos, pero que suma, ¿no? Todo suma. Y eso, ustedes este año recaudaron muy poquito también. Sí, nosotros ahí tenemos el desafío de, por un lado, pensarla y diseñarla desde la provincia, ¿no? Obviamente no son decisiones que se tomen desde la agencia, sino que son decisiones del gobierno provincial en conjunto con el resto del gabinete, en particular también con el Ministerio de Producción. Y el desafío que tenemos con Cristian Girard desde la conducción de la agencia es diseñar medidas que alivien a los que más afectación tienen, que no se vean perjudicados en su incapacidad de incumplir, que está vinculada a la situación que es la pandemia, pero a la vez también seguir recaudando, porque realmente, como bien comentaban ustedes, la provincia lo necesita para poder hacer frente a la pandemia y para hacer frente a la pospandemia, que es lo más importante también, que es a la reactivación y la reconstrucción de la nueva normalidad. Y en ese sentido nosotros también tenemos que poder hacer ese equilibrio, balancear dónde levantamos la presión y la carga tributaria y diseñamos medidas de alivio, y también separando con mucho rigor las situaciones en las cuales un contribuyente o una contribuyente no puede pagar y quiere pagar, de las situaciones en las que el contribuyente o la contribuyente no quiere pagar, pudiendo hacerlo. Entonces ahí nosotros tenemos que ir a buscar realmente a aquellos sectores donde está la capacidad y no se está pagando, y a los que realmente no pueden pagar, que no tengan que afrontar las consecuencias que no dependen de la decisión propia, digamos, sino de una situación que es totalmente externa y de fuerza mayor, que es la pandemia. Muy bien, Federico, muchísimas gracias por su palabra, por aclararnos estas iniciativas y también, además de realizar un panorama de lo que está pasando en términos impositivos, recaudatorios en la provincia de Buenos Aires, acercar las expectativas y las herramientas que pueden llegar a brindarle algún tipo de reparo a los contribuyentes bonaerenses. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por el llamado. Hasta luego. Hablábamos con Federico Gosman, subdirector de Recaudación y Catastro de la provincia de Buenos Aires. Recordemos, esto tiene que ver con un panorama en donde, en términos generales, la recaudación de julio
del mes pasado en el ámbito de la provincia ha bajado 20 puntos, de acuerdo a lo que son los parámetros habituales, ¿no? Hubo unas caídas con repuntes desde marzo hasta la fecha, pero indudablemente la situación está harto compleja. Después te vamos a contar también iniciativas que tienen que ver con lo que la gestión de Axel Kicillof prevé para la provincia y que está vinculado a cuestiones de fondo, a cambios en la estructura tributaria. Una imagen vale más que 1000 palabras. En nuestra ciudad, donde todo se ve y pocos sienten el verdadero significado de la palabra, transmitimos las 24 horas, palabras y buena música. MP4. Radio. Construyendo imágenes propias. mp4.com.ar. Tu radio online.